Aunque el Papa está gravemente enfermo, todavía encuentra tiempo para concertar una cita que preocupa a muchos católicos. Desde Argentina, su tierra natal, llega una denuncia durísima: la Iglesia está en decadencia y la culpa, dicen, es precisamente de su pontificado. ¿Quieres saberlo todo? Mira el vídeo hasta el final. En los últimos días, se ha hecho evidente de manera alarmante lo crítica que es la salud del Papa Francisco. Su médico personal lo reveló con palabras que hacen temblar las muñecas: tuvimos que elegir entre pararlo y dejarlo ir o probar todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo el altísimo riesgo de dañar otros órganos. Este sería solo uno de los muchos episodios dramáticos que ha vivido el Papa recientemente. En otra ocasión, durante una comida, comenzó a vomitar violentamente, terminando aspirando bilis hacia sus ya comprometidos pulmones, poniendo nuevamente en riesgo su vida. Todo esto, supuestamente, ocurrió mientras el mundo católico recibía actualizaciones diluidas o incluso omitidas. La pregunta es legítima: ¿por qué no se dijo la verdad? Naturalmente, se objetará que el Papa también tiene derecho a la privacidad, pero olvidamos quizás deliberadamente que el obispo de Roma es el siervo de los siervos de Dios, el siervo de los siervos de Dios. Su silueta no es la de un simple ciudadano, es un faro para el mundo católico. Él es el sucesor de Pedro. Cuando acepta la elección al trono papal, acepta también que su vida, toda su vida, será un testimonio público. No puede simplemente desaparecer en silencio cuando las cosas se ponen difíciles. El pueblo de Dios tiene derecho a saber si su pastor es capaz o no de guiarlos. Se trata de la verdad, no de voyeurismo. Mientras la lucha por su vida se intensificaba, el Papa encontró el tiempo y la claridad para hacer un nombramiento que hizo levantar más de una ceja: el de Benedicta Lemblin, o Lemblin según otras fuentes, profesora de Antiguo Testamento y decana de la Facultad de Teología de la Leuven. La señora Lemblin se define como una amiga crítica de la Iglesia, pero también se ha distinguido por oponerse abiertamente a las posturas del magisterio sobre cuestiones fundamentales como la sexualidad y la ordenación de mujeres, dos preguntas que no son cuestión de opinión sino opciones claramente confiadas por el mismo Señor y tuteladas por la tradición. ¿Qué sentido tiene entonces confiarle una tarea tan delicada dentro de un organismo vaticano encargado de promover la calidad en las universidades eclesiásticas? Este nombramiento no es un caso aislado, sino solo la última manifestación de una larga serie de decisiones cuestionables que han marcado este pontificado. Es el fruto maduro y amargo de un enfoque que, en los últimos 12 años, ha preferido a menudo figuras ambiguas, teólogos disruptivos, pastores más atentos al lenguaje del mundo que a la voz de la tradición. Desde la promoción de prelados notoriamente hostiles a la doctrina católica hasta la tolerancia de desviaciones doctrinales en diversos sínodos y documentos, se ha construido un clima de incertidumbre y desorientación que ha dejado a muchos fieles confundidos, incluso perdidos. Vale la pena detenerse en las palabras del arzobispo Athanasius Schneider, quien en una entrevista reciente hizo un llamamiento claro e inequívoco: el Papa Francisco debe tener el coraje, la humildad y la claridad espiritual para rectificar y sí, retractarse de algunas de las decisiones y declaraciones de su pontificado. No se trata de un ataque personal, sino de una exhortación sincera hecha con la esperanza de que el sucesor de Pedro pueda fortalecer aún más la fe de la Iglesia en esta fase final de su pontificado. Las palabras del arzobispo no dejan lugar a ningún malentendido. Según él, el Papa creó confusión, oscureció quizás sin intención la claridad de la doctrina católica y permitió que errores se propagaran sin una aclaración adecuada. Schneider subrayó con fuerza la necesidad de un documento que restablezca las verdades de la fe, precisamente para sanar las ambigüedades que desgarran a la Iglesia desde dentro. Este llamamiento, lejos de ser aislado, es compartido hoy por muchos fieles y pastores que, aun amando al Papa y rezando por él, no pueden ignorar las desviaciones doctrinales y pastorales de los últimos años. Si en el pasado, la fidelidad a la tradición era considerada un motivo de orgullo, hoy se ve como un obstáculo. Los católicos que exigen claridad, coherencia y verdad, aquellos que no se conforman con eslóganes y palabras de moda, son silenciados, acusados de rigidez o, peor aún, de rebelión. ¿Pero no es la verdadera rebelión la de aquellos que rechazan la doctrina para adaptarse al mundo?
¿Qué enseñanzas de hace 2000 años están siendo modificadas por la Iglesia para evitar que se vuelvan impopulares? El llamamiento del arzobispo Schneider es, en última instancia, un acto de amor filial hacia el propio Papa. Como muchos, espera que Francisco concluya su ministerio dejando un signo de fidelidad a la verdad, disipando toda confusión y devolviendo al rebaño aquella certeza doctrinal que hoy necesita desesperadamente. Y mientras se multiplican los pedidos de claridad y rectificación, desde una tierra lejana pero conocida del Papa, Argentina llega una reflexión durísima, casi un grito de alarma. Mons Héctor Aguer, ex metropolitano de La Plata, publicó un artículo que no deja. En La decadencia de la Iglesia y el pontificado de Francisco, se presenta un análisis crítico y contundente sobre la situación actual de la Iglesia católica, especialmente en Argentina. El autor, hablando desde la experiencia y la observación de una nación tradicionalmente católica, describe un panorama sombrío donde la relevancia de la Iglesia en la sociedad parece disminuir drásticamente. Los seminarios están vacíos, y en algunos casos, el número de obispos y auxiliares supera al de seminaristas. Este año, un seminario centenario no recibió ningún nuevo candidato, lo cual el autor describe como un cero absoluto que resuena más fuerte que 1000 análisis sociológicos. Además, la tasa de natalidad en Argentina ha alcanzado su nivel más bajo en 50 años, y los matrimonios religiosos son casi inexistentes, con los católicos optando más por la cohabitación que por el sacramento del matrimonio. El autor lamenta que, 60 años después del Concilio Vaticano II, que prometía una nueva primavera para la Iglesia, lo que se ha visto es un largo invierno. Cita las palabras de Pablo VI, quien mencionó que por alguna grieta entró el humo de Satanás en el templo de Dios. Hoy día, ese humo parece más denso que nunca. Mientras tanto, el número de sacerdotes y seminaristas disminuye, y el número de obispos aumenta, creando una iglesia jerárquica pero vacía, donde falta dirección y certeza, y se multiplican comisiones y documentos que nadie lee y que ya no convierten a nadie. Este panorama invita a una reflexión profunda sobre el futuro de la Iglesia y su papel en la sociedad contemporánea. ¿Qué medidas se podrían tomar para revitalizar la fe y la participación en la comunidad eclesiástica? ¿Cómo puede la Iglesia volver a conectar con los fieles y con aquellos que han perdido el rumbo en su vida espiritual?